Buenas tardes a todas, todos y todes. ¿Cómo están? Bienvenidos a la Casa por la Identidad, la Casa de las Abuelas de Plaza de Mayo. Este espacio conseguido, pensado y creado para las nuevas generaciones, para que conozcan todas y todos y todes la historia de esta gran institución y la historia de estas mujeres que han luchado durante tantos años y siguen sin parar en esta búsqueda. Por favor, siéntense. Esperamos que tengan una tarde de lo más emocionante, que respeten, que les pedimos siempre silencio, por supuesto, para poder escuchar a nuestros panelistas y a nuestras panelistas. Y les agradecemos y les pedimos que inviten a sus amigas, amigos, amigues, que traigan a los niños y a las niñas, que visiten esta casa, porque esta casa explota de alegría y explota también de esperanza. Estamos a poquitos días de haber celebrado el encuentro de la Nieta 129. Pero nos queda todavía un camino muy arduo porque son más de 300 las mujeres y los hombres que estamos buscando. Entonces, en esto ustedes son nuestra ayuda y ustedes son nuestra colaboración para seguir la difusión y para poder encontrarlo lo más pronto posible. Bueno, muchas gracias. Bueno, mi nombre es Nana González, yo soy delegada de ATE de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y trabajadora del Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, donde se vino desarrollando el coloquio que finaliza ahora con esta charla acá en la Casa por la Identidad, que es también casa de los trabajadores y trabajadoras de este espacio, porque la sentimos muy nuestra y muy propia. Nosotros queríamos contarles, antes de que arrancara la charla, el contexto en el que se dio este coloquio, que es un contexto de lucha de los trabajadores y trabajadoras de este espacio, que venimos peleando durante estos 3 años para seguir sosteniendo las políticas de memoria, verdad y justicia. Ayer los trabajadores estatales estuvimos en la calle peleando por nuestros derechos y los trabajadores y trabajadoras del Centro Cultural quedamos en una guardia mínima porque entendemos que la forma de contrarrestar la política del macrismo que viene llevando adelante durante estos 3 años es frente al vaciamiento que ellos proponen, nosotros seguir llenando de contenido, nosotros seguir llenando de vida este lugar, y es el trabajo que venimos haciendo y que queremos seguir haciendo. Yo quiero hablar en nombre de todo el predio, pero soy trabajadora del Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti. Les quiero contar que nosotros tenemos una situación de financiamiento total, de vaciamiento del Centro Cultural, y que en Asamblea las y los trabajadores hemos decidido llevar adelante este año una programación de resistencia. Hemos inaugurado una muestra que se llama Para Todes Tode en el Centro Cultural, y en nombre de la curadora de esa muestra, que es Quequena Corbalán, nosotros queremos agradecer a todos los artistas, a todos los trabajadores de la cultura, que no solo en el Conte, sino en todo este espacio, nos ayudan a seguir manteniendo vivo este lugar. Yo les quiero contar que la curadora ha recibido presiones, ha recibido censura y que los trabajadores estamos sosteniendo con muchísima presión de la gestión la programación del Centro Cultural.
Quería aprovechar la oportunidad para contarles, quería invitarlos a que recorran la muestra y también a que recorran el Centro Cultural. Y quería decirles que nosotros estamos convencidos que dentro de poco esta gestión se va a ir y que vamos a hacer que vamos a hacer las y los trabajadores estatales, los que vamos a reparar el daño que hicieron, los que vamos a volver a sostener las políticas que destruyeron, los que desde adentro del Estado vamos a volver a pensar un Estado para el pueblo y no un Estado para unos pocos y achicado. Trajimos una pechera, que es la que los trabajadores y trabajadoras usamos en la calle cuando salimos a pelear por nuestros derechos, firmada por los trabajadores, para agradecerle a Judith Butler las palabras de ayer y para entregársela como símbolo de nuestra lucha por un Estado al servicio del pueblo argentino. Muchas gracias a todos. Pero después se hay que hacer. Hola, hola. Bueno, ahora vamos a la mesa. Antes una aclaración. No, ninguna aclaración. Vamos a la mesa. Venimos de 5 mesas, 3 foros, una presentación de libros. Vamos a esperar un minuto que le funcione a Judith el traductor, porque si no, no podemos empezar. ¿No anda? No. ¿No funciona? No, it doesn't work. Bien. Yes, ¿Sí? ¿Funciona? Bárbaro. Bueno, como les decía, venimos de 3 días intensísimos de debate, de discusión, de compartir conocimientos entre compañeras, compañeros de distintos lugares del mundo, ¿no? Desde África, Europa, Estados Unidos, Latinoamérica. Creo que no me voy a equivocar si podemos decir que fue muy interesante, muy productivo en términos de intercambio y que suponemos que esto seguirá porque el consorcio de teoría crítica que preside Judith Butler, el consorcio de Berkeley, organizó este foro, que viene organizando distintos foros a lo largo y a lo ancho del mundo, pero haberlo hecho en la ex-ESMA, haberlo hecho a casi 15 años, un poquito más de 15 años de la creación del espacio de memoria y derechos humanos, fue muy importante, no solo para el Conti, sino para este predio, porque como decía Nana antes, venimos luchando, lo hablábamos con Estela hace un ratito, este lugar es nuestro, no nos vamos a ir, vamos a seguir y lo vamos a sostener a como dé lugar. Y esto es parte de esa estrategia de ocupar este lugar y de seguir sosteniéndolo. Entonces, en ese sentido, en el nombre de Judith Butler, agradecerle a todos los compañeros y compañeras que participaron en el consorcio, a todos los que nos ayudaron a organizar. Yo voy a nombrar solamente a Leonora Arfuch y a Nelly Richard por Chile y Argentina, que pusieron todo su empeño para que se haga aquí esto, y a todos los compañeros del Conti que participaron y trabajaron para organizar esto, a los compañeros de la Casa por la Identidad, voy a nombrar a Paulita Sansone, que le puso todo a esto para que se lleve adelante, y no los voy a aburrir más, digo, pueden ver todos los debates, están en el Facebook del Conti y van a estar subidos a YouTube, se los recomiendo sinceramente, no es una recomendación para pasar del paso, ¿no? Se los recomiendo porque hubo interesantísimos debates que hacen a los debates de la vida pública que hoy estamos teniendo, ¿sí? El problema de la verdad, el problema de la memoria, en un marco de neoliberalismo y de neofascismo que avanza en el mundo. Lo abordamos desde distintos lugares, ¿no? De los nuevos feminismos,
los géneros disidentes, desde las memorias insurgentes, desde el colonialismo y los neocolonialismos. Bueno, los invito a verlos. Y ahora sí, vamos a esta mesa que no tengo miedo de decir que me parece que es histórica, porque un compañero en una de las mesas dijo del nunca más al ni una menos. Creo que eso sintetiza mucho lo que estamos viviendo hoy en Argentina, lo que estamos viviendo hoy acá todos, esa unión, esa intersección entre una memoria del nunca más, la tenemos a Estela, que es un símbolo de esa memoria, un símbolo, las abuelas, las madres, los hijos que están aquí enfrente también. Los nietos y nietas recuperados que nos están acompañando hoy acá. Y también está el espíritu y la presencia de los 30.000 compañeros detenidos y desaparecidos. Bueno, ahora vamos a presentar a los integrantes de la mesa, aunque no necesitan mucha presentación. Los voy a presentar en el orden en que van a hablar. En primer lugar, Eduardo Josami. Eduardo es doctor en Ciencias Sociales por la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, es profesor titular consulto de la misma facultad, es profesor en la UNTREF y dirige el Centro de Estudios de Memoria e Historia del Tiempo Presente allí. Entre 2007 y 2015 fue nuestro director en el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti. Y entre sus libros se destacan Rodolfo Walsh, La Palabra y la Acción, 2922 días, Memorias de un preso de la dictadura, y El conflicto que perdura, que es su último libro, La idea de pueblo en la tradición liberal argentina. Y además es un militante de toda la vida. Por otro lado, en segundo lugar, va a hablar Judith Butler. Judith Butler es profesora de la cátedra Maxine Elliott en el Departamento de Literatura Comparada y del programa de Teoría Crítica en la Universidad de California, Berkeley. Se desempeñó como directora fundadora del programa de Teoría Crítica. Ha escrito numerosísimos libros, vamos a mencionar algunos. El género en disputa, de 1990. El año de edición corresponde al año de edición original, no el de Argentina, aclaro. Género en disputa, de 1990, Cuerpos que importan, de 1993, Deshacer el género, de 2004, Cuerpos aliados y lucha política, hacia una teoría performativa de la Asamblea, de 2015. Estos últimos y algunos más fueron publicados en español y están publicados en español por Paidós. Judith ha recibido numerosos premios, entre ellos el premio Andrew Mellon al logro académico distinguido en las humanidades, 2009-2013, participa activamente en varias organizaciones de derechos humanos y actualmente forma parte de la Junta Directiva del Centro de Derechos Constitucionales de Nueva York y de la Junta Asesora del Jewish Voice for Peace. Es la investigadora principal de la subvención de la Fundación Andrew Mellon en la Universidad de California en Berkeley para desarrollar el Consorcio Internacional de Programas de Teoría Crítica. Ha sido elegida presidenta de la Asociación de Lenguas Modernas para el año 2020. Bueno, y podemos decir que es una compañera activista y militante política también de toda la vida. Y para cerrar la mesa, Estela de Carlotto. ¿Quién es Estela? Se preguntarán. Estela es la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo y es una luchadora y no tengo palabras, no voy a decir nada más porque voy a decir cosas. Bueno, vamos a empezar. Solo una salvedad que iba a hacer al principio y me olvidé. Pido disculpas porque no incorporo todavía el lenguaje inclusivo y lo estoy aprendiendo. Nada más.
Sí. Buenas tardes a todos. Van a ver que yo también recién lo estoy aprendiendo, ¿no? No siempre. Bueno, la verdad que es gratísimo, muy importante, es un honor participar en esta mesa por la importancia que han tenido estas jornadas, de las cuales no he podido participar en todas las sesiones, pero sí en varias, y fundamentalmente por la presencia de Judith y de Estela. Y yo creo que esta visita de Judith a la Argentina, en un momento tan particular como el que estamos viviendo, en un momento tan difícil, en que además redoblamos nuestro compromiso, pero estamos más ansiosos que nunca por discutir, por pensar, por aprender de la gente que tiene cosas para decirnos. Me parece que en este momento esta visita es muy oportuna, y de esta vinculación entre la trayectoria y el pensamiento y el compromiso de Judith Butler con el movimiento argentino de derechos humanos y el movimiento Ni Una Menos, me parece que todavía es demasiado rápido para sacar conclusiones, pero creo que va a ser un estímulo muy grande para la lucha de quienes hoy nos sentimos un poquito más entusiasmados todavía, y este acto es una prueba de ello, porque ya empezamos a sentir que no está tan lejos el día en que podamos volver a tener un país gobernado por su pueblo. Bueno, primero los agradecimientos, porque si no después al final uno se entusiasma con los temas y se olvida. Y no quiero olvidarme de agradecerle a Judith como directora del consorcio de Berkeley, que ha impulsado esta reunión en Buenos Aires, a Leonor Arfuch y a Nelly Richard, y en el nombre de ellas a los de muchos más que han trabajado para que esta reunión fuera posible, al de nuestros compañeros Matías Cerezo, Valeria Moris, Flor Franco, a todos los trabajadores del Haroldo Conti y a todos los trabajadores de este predio, de la ex-ESMA, que creo que merecen nuestro reconocimiento porque en circunstancias muy difíciles están no solo defendiendo su condición y sus derechos como trabajadores, sino que están defendiendo con una consecuencia y con una imaginación y con un compromiso muy fuerte la vigencia de las políticas de memoria, verdad y justicia. Yo he preparado un texto, se supone que es lo que uno tenía que hacer, pero la verdad que lo hice además porque ya se ve que esta va a ser una reunión muy entusiasta y, bueno, leer es un poco también controlarse, ¿no? Poner un límite al entusiasmo, a la efusión, a la confusión, pero tampoco estoy muy seguro de que no terminemos haciendo de esto una verdadera fiesta. Tal vez en el fondo es lo que todos esperamos. Bueno, el texto lo hemos llamado Volver al pasado para recuperar el futuro. En vísperas del primer milenio, los teólogos discutían si el fin del mundo se produciría al cumplirse 1000 años del nacimiento de Cristo o 33 años más tarde, en ocasión del aniversario de su muerte. Lo cierto es que no fueron pocos los que entonces creyeron que estaba llegando el fin de los tiempos. Al acercarse el año 2000, tampoco faltaron las predicciones, pero esta vez no tuvieron el tono desgarrado de quienes temían los rigores del apocalipsis, sino que predominó un aire celebratorio.
la celebración de la hegemonía indiscutida de los Estados Unidos y de su versión de la democracia. En 1989, el bicentenario de la Revolución Francesa fue la ocasión de afirmar que había perdido vigencia no solo el legado de ese acontecimiento histórico, sino la idea misma de revolución, mientras el rápidamente olvidado Francis Fukuyama anunciaba el fin de la historia y la consolidación del capitalismo liberal como paradigma excluyente de los tiempos futuros. La caída de los regímenes del este europeo daba sustento a esos pronósticos, en sociedades que vivían en muchos terrenos ese clima terminal. El neoliberalismo de Thatcher y Reagan dejaba atrás la visión keynesiana del crecimiento económico, mientras la crisis del modelo fordista debilitaba a los colectivos de producción, los sindicatos y los grandes partidos políticos de masas. Nuevas reivindicaciones y nuevos movimientos sociales, feminismo, diversidad sexual, ecología, aparecieron como esperanza de un nuevo horizonte emancipatorio en esos tiempos de crisis ideológica y desintegración social. La crisis tenía una dimensión civilizatoria porque terminaba un tiempo en que el futuro daba sentido y legitimaba al presente. El régimen futurista de historicidad, como dio en llamársele, tenía dos figuras fundamentales, el progreso y la revolución. Ambas venían golpeadas durante el siglo. ¿Cómo seguir creyendo en el progreso en un mundo que había conocido los errores de dos guerras y del Holocausto? Cuando fue advirtiéndose la fuerte presencia en el genocidio nazi de las prácticas del colonialismo y de la racionalidad productiva de Occidente, fue difícil no aceptar que el innegable avance científico y tecnológico podía coexistir con el más notable retroceso en la sociedad. En cuanto a la revolución, parecía gozar de buena salud en los 60, cuando los Estados Unidos eran derrotados en el pantano vietnamita. El tercer mundo se convertía en importante protagonista de la escena internacional y se esperaban revoluciones por doquier. Pero cuando la caída del socialismo real dio el golpe de gracia, hacía rato que declinaba la idea revolucionaria. Esta crisis del futuro necesariamente se vincula con una crisis del pasado. En el nuevo mundo neoliberal, una sola de las dimensiones domina la constelación temporal, el presente. Por eso pudo denominarse presentismo a este nuevo régimen de historicidad. La aceleración del cambio tecnológico, la globalización financiera y las operaciones en tiempo real acentuaron este magnetismo del presente al tiempo que un abismo creciente nos separaba de un pasado cuya atracción se debilitaba cada vez más. En momentos en que se afirmaba en el mundo la hegemonía neoliberal, a comienzos del nuevo siglo, nuestro país, como otros de la región, pudo liberarse parcialmente de ese condicionamiento, emprendiendo un proceso de reformas de expansión de derechos, entre las que se destacaron las llamadas políticas de memoria, verdad y justicia. El camino iniciado a comienzos de la restauración democrática, con el juzgamiento de los principales responsables del terrorismo de Estado, se había desandado poco después, cuando la presión militar impuso las llamadas leyes de impunidad. La llegada al gobierno del presidente Néstor Kirchner permitió más tarde reanudar el camino de justicia, honrando la lucha infatigable de las madres, las abuelas y el movimiento de derechos humanos. La reanimación de los juicios a los genocidas impulsó una oleada de testimonios que se constituyeron rápidamente en el principal insumo de la memoria sobre la dictadura y el período de luchas populares que la precedió. Las declaraciones de los sobrevivientes de los centros clandestinos y las cárceles sustentaron la acusación contra los perpetradores y permitieron la más plena reconstrucción del horror. No faltaron entonces cuestionamientos a esos testimonios señalando su carácter subjetivo. Sin embargo, en ello consistía tal vez su mayor riqueza, porque ese vasto tramado intersubjetivo
de testimonios judiciales, literarios, periodísticos, artísticos, fue conformando la más rica recreación de la Argentina de los años 70. Esta fuerte disposición a testimoniar fue alentada por una importante producción literaria y artística, estimulada desde la segunda mitad de los años 90 por el fortalecimiento del reclamo contra la impunidad. Apareció entonces la agrupación Hijos y aumentó significativamente la concurrencia en las convocatorias del 24 de marzo. Se produjo también un cambio en el modo de recordar a los desaparecidos, cuya memoria adquirió mayor carnadura cuando comenzaron a ser evocados en los lugares en que habían vivido, trabajado y militado. Películas, obras de ficción, producciones visuales, obras de teatro abordaron la experiencia de la dictadura y del período de grandes luchas populares que la precedió. Los registros fueron los más variados, desde investigaciones que reconstruían minuciosamente algunos episodios hasta ejercicios literarios no menos ricos en su aporte al conocimiento de la época, alegatos apasionados en los que no siempre cambiaba el sentido crítico, junto con investigaciones que permitían recuperar materiales valiosísimos para la reflexión, como los papeles de Rodolfo Walsh. Lugar especial entre estas obras ocupa el cine y la literatura de ficción producida por los hijos de desaparecidos sobre la vida y militancia de sus padres. Son en general obras polémicas pero imprescindibles, que retoman el diálogo intergeneracional con actitud amorosa, pero con las dificultades, recelos y contradicciones que habitualmente manifiestan las discusiones entre padres e hijos. La muy reciente aparición de testimonios y escritos de las hijas de represores es un aporte inesperado y más que significativo, un modo de completar la memoria muy distinto al que imaginan quienes predican una memoria completa para negar el genocidio e igualar el comportamiento de unos y otros. Muy distinto es el propósito que guía estos escritos, que desde una mirada familiar agregan una más de las múltiples dimensiones de la tragedia. En la afirmación de nuestra voluntad de memoria tuvo especial influencia el historiador Yosef Yerushalmi, quien reivindicaba la tradición del pueblo judío que había mantenido su unidad cultural, religiosa y nacional a lo largo de los siglos, basándose en la memoria de los textos sagrados. Israel, que no era entonces un Estado, pudo ser conocido como el pueblo del libro. Una sentencia de Yerushalmi, inscripta en una pared del Centro Haroldo Conti, fue nuestra divisa. Si me es dado elegir, me pondré del lado del exceso de historia. Tanto más poderoso es mi terror al olvido que el temor de tener que recordar demasiado. El descubrimiento de Walter Benjamin fue aún más significativo. Frente a quienes invitaban a no volver los ojos al pasado y predicaban una reconciliación que solo podía basarse en la negación del genocidio, el gran pensador muerto en Portbou nos enseñaba que las luchas emancipatorias se nutrían precisamente de los dolores del pasado, que éste encierra una promesa de redención y que, la bella frase se convirtió en consigna, debemos estar preparados para apropiarnos de ese pasado, tal como relumbra en un instante de peligro. La mezcla benjaminiana de teoría marxista y teología judía, que hubiera resultado demasiado heterodoxa décadas atrás, nos atrajo precisamente por su originalidad en un tiempo en que todas las ortodoxias se revelaban insuficientes. No hay dudas de que el autor de las póstumas notas sobre el concepto de historia expresaba en 1940 una profunda sensación de derrota, pero aún en ese momento en que el nazismo avanzaba victorioso, Benjamin no renunciaba a seguir pensando ese tiempo mesiánico que era el de la emancipación. En los últimos años del siglo, se había producido en Europa un importante debate en torno a la memoria del Holocausto y a los modos en que la literatura y el arte podían participar de esa conmemoración. Cuando conocimos ese proceso memorial, constatamos que la doctrina que lo alentaba, dominante también en Israel y los Estados Unidos,
era bien distinta de la que surgía de nuestras incipientes reflexiones argentinas. Aunque la Shoah y sus modos de conmemoración se habían universalizado, se afirmaba paradojalmente su carácter único, lo que trababa cualquier mirada comparativa. Además, una visión deshistorizada del Holocausto escindía al nazismo como experiencia totalitaria de la gran crisis europea de su tiempo. Nuestra reflexión había avanzado por otros rumbos, porque precisamente trataba de situar el genocidio como culminación del proceso de golpes militares y políticas fuertemente antipopulares que conoció la Argentina a partir de 1955. Esta unicidad de la Shoah fundamentaba además la negativa a su abordaje por la literatura y las artes, afirmando el carácter inefable e irrepresentable del genocidio. Este rechazo, que se expresó sucesivamente en relación a la utilización cinematográfica de las imágenes de archivo, al abordaje por la literatura de ficción y a la representación artística en general, tuvo su más clara expresión en las palabras de Claude Lanzmann, autor de un notable film de 9 horas de duración basado en testimonios, quien señaló que respecto de la Shoah era obsceno todo intento de comprender. Enzo Traverso y Georges Didier Huberman, que visitaron la ex-ESMA en esos años, hicieron un aporte importante en estas discusiones. El primero, criticando la noción abstracta de totalitarismo que fundaba las políticas memoriales europeas y enfatizando que señalar las tendencias ideológicas y los procesos sociales que confluyeron en el genocidio no implicaba negar cierta singularidad irreductible del acontecimiento. Por su parte, el texto de Didier Huberman, Imágenes a pesar de todo, que reivindicaba la exhibición de las fotos tomadas en el ingreso al crematorio de Auschwitz, constituía un alegato sobre la importancia de la fotografía y el archivo en el trabajo de memoria y en favor de una irrupción menos restrictiva en la relación entre el arte y los grandes crímenes contra la humanidad. La irrupción inesperada, a fines de 2015, de un gobierno que no ocultaba su escasa simpatía por las madres, las abuelas y las políticas de memoria, verdad y justicia, no tardó en manifestarse con el desfinanciamiento de los espacios de memoria y el escaso aliento oficial a la continuidad de los juicios. El respaldo mayoritario de la sociedad, evidenciado nuevamente en la multitudinaria presencia en las calles el último 24 de marzo, impidió en estos años un mayor avance de las políticas oficiales, dejando sin sustento político a importantes funcionarios de gobierno que tuvieron expresiones negacionistas respecto a los 30.000 desaparecidos o rechazaron que pudiera hablarse de plan automático en la represión dictatorial y la suplantación de identidad de los niños. La fuerza política que hoy gobierna la Argentina, surgida en buena medida de la gran conmoción del 2001, expresión de derecha de un acontecimiento que generó lecturas y movimientos más interesantes, ha adoptado un discurso reñido con la historia que se inspira en gran medida en la Vulgata neoliberal. Ese discurso rechaza la discusión de ideas y considera innecesaria toda lectura del pasado, diferenciándose de la tradición del liberalismo conservador argentino que siempre fundamentó en la historia su derecho a gobernar. La historia es una abstracción y el pasado está lleno de muertos, sentenció uno de los más importantes asesores del actual presidente, mostrando el nivel de degradación que ha alcanzado el discurso político. A pesar de su constante banalización y la reiteración de promesas de felicidad a bajo costo, el neoliberalismo tiene una matriz claramente autoritaria. En el mundo del supuesto consenso neoliberal, las grandes potencias que han resucitado el colonialismo bombardean y arrasan sistemáticamente naciones enteras. La exacerbación de la guerra comercial y el intento de asegurarse el control de los recursos naturales plantea ominosas perspectivas para el futuro inmediato, mientras la política de rechazo al extranjero por parte de las naciones europeas, como también por los Estados Unidos en la frontera mexicana,
genera una masa creciente de personas víctimas del hambre y la creciente degradación de sus condiciones de vida. Quienes aún tienen memoria del nazismo deberían recordar que el primer paso en el proceso que culminó con la eliminación de los judíos, como nos señaló Hannah Arendt, fue constituirlos como parias, privados no solo de la ciudadanía, sino de los más elementales derechos humanos. En nuestro país, socio íntimo hoy de los gobiernos de Trump y Netanyahu, esa matriz violenta se expresa en las políticas de seguridad que han habilitado la represión a las manifestaciones, reforzado el control social y aumentado los atropellos en los barrios populares. La demagogia punitivista que toma como blanco a las poblaciones más pobres llega hasta celebrar como una victoria todo enfrentamiento protagonizado por las fuerzas de seguridad que genere muertos, sin preocuparse por el número de estos ni por las circunstancias en que perdieron la vida. Este fuerte componente autoritario no debe hacernos olvidar que la gubernamentalidad neoliberal no se apoya solo sobre la coacción, sino en un amplio trabajo sobre las subjetividades para que las personas presten su concurso voluntario. El panóptico de Bentham era una manifestación de la sociedad disciplinaria en la que los reclusos, para ser mejor controlados, eran puestos en soledad. En el gran panóptico digital de hoy no existen muros que limiten la interacción, ni tampoco una coacción explícita nos obliga a ingresar en Google o en las redes sociales. Más bien, hoy cada uno se entrega voluntariamente a la mirada panóptica, como escribe Byung-Chul Han. El neoliberalismo no es solo un discurso apologético de la globalización financiera y la libertad de los mercados. Se lo ha calificado acertadamente como la nueva razón del mundo, porque a diferencia del liberalismo clásico, que siempre respetó la existencia de un orden político distinto al de la economía, la racionalidad neoliberal pretende extender la competencia y los demás principios del mercado a todos los órdenes de la vida social. Ni la salud, ni la educación u otros ámbitos donde sería necesario preservar cierta equidad social quedan excluidos de esta economización de la sociedad. Si todos comenzamos a vernos menos como miembros de una comunidad o integrantes de cualquier colectivo, que como empresarios de nosotros mismos en competencia con los demás, es evidente, como nos señalara Wendy Brown, que la igualdad deja de existir como marco normativo en nuestras sociedades porque ese concierto competitivo debe darse naturalmente en un contexto de desigualdad. Un número muy importante de argentinos nos hemos convertido en militantes de la memoria porque creemos que de ese modo se mantiene la vitalidad de las grandes tradiciones populares y se alimenta la vocación por la democracia, la justicia y la transformación social. Sin embargo, quizás deberíamos preguntarnos cómo es esa memoria que atesoramos. No queremos pensarla como un gran texto ya escrito, en el que podríamos incluir sin dificultad las novedades de la historia, sino al modo como Terry Eagleton definía la tarea benjaminiana, la práctica de escarbar, salvaguardar, violar, desechar y reescribir continuamente el pasado. Ese carácter fragmentario con que se nos aparece el pasado garantiza una necesaria pluralidad de la memoria. Hay naturalmente corrientes de opinión que tienen más adhesión y peso en la cultura y la política argentina, pero habrá que desalentar las versiones canónicas que cierren discusiones y le quiten al pasado ese carácter abierto e inconcluso que nos estimula a sumergirnos en él. Esa memoria, que es confluencia de muchos aportes políticos y culturales, tiene que enriquecerse a tono con los tiempos. Es a tono incorporar la memoria de nuestros pueblos originarios, víctimas del primer genocidio argentino. Contribuiremos así al reconocimiento de los derechos de las comunidades y se fortalecerá el repudio al racismo hoy vigente, reflejado en la arbitraria detención de Milagro Sala y las prácticas asesinas que terminaron con la vida de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel.
Como el interés por el pasado es alentado por las luchas del presente, haremos también memoria de la lucha feminista, desde las primeras sufragistas hasta Evita, recogiendo las primeras historias militantes que abogaron por los derechos de la mujer hasta la actual irrupción del movimiento Ni Una Menos. Esta memoria nos permitirá también mirar hacia adelante, en la medida que sepamos rastrear en el pasado los futuros incumplidos, todos aquellos posibles que no se realizaron. Solo de ese diálogo con el pasado puede surgir una nueva mirada hacia el futuro. En el gran debate político y cultural de la Argentina de hoy, frente a una banalización del futuro que oculta la defensa de las más rancias explotaciones, desigualdades y discriminaciones, nosotros levantamos con orgullo nuestro pasado de lucha popular en su más amplia acepción. Pero no basta con eso. Ese pasado debe ser revisitado con un riguroso pensamiento crítico, para revisar y debatir todo lo necesario, para incorporar sin sectarismos todo lo nuevo y lo distinto. El feminismo, que ha incorporado las reivindicaciones de la diversidad sexual, es hoy mucho más que un conjunto de demandas para sumar a la agenda política. Es una revolución que sacude a la sociedad, que nos interpela a todos y exige revisar las instituciones, la cultura, la vida familiar, los modos de construir poder, para erradicar el patriarcalismo dominante. Cuando se trata de condenar abusos y violencias asesinas, de expandir derechos, desterrar prejuicios, avanzar hacia una mayor igualdad y garantizar el derecho de las mujeres a disponer sobre su cuerpo, no cabe sino el apoyo más ferviente. El Ni Una Menos ha introducido un aire de renovación profunda en las anquilosadas estructuras y muestra un nuevo estilo de convocatoria amplia, igualitaria y participativo del que la política argentina tiene mucho que aprender. La imagen de miles de jóvenes mujeres llenando la ciudad con su irreverencia, sus pañuelos verdes y sus ganas de vivir ha quedado en la conciencia de todos y nos alienta a seguir esa lucha y todas las demás. Excelente. Me piden anunciar que la intervención de Judith va a tener interpretación consecutiva transmitida por micrófono. I am very honored to be here today and to speak very briefly on the topic of memory and justice, the theme of our conference and our discussion here this evening. I wish first to thank all of the workers, all of the staff who have so generously helped us to meet on this site, especially during a time when they are striking for their rights. We speak now at this moment of history, but what is this time that we share, and do we share a time? Estoy muy honrada de estar aquí hoy y hablar brevemente sobre el tema de la memoria y la justicia, el tema de nuestra conferencia y de nuestro análisis de esta tarde. Pero primero que nada quisiera agradecer a los trabajadores y trabajadoras que tan generosamente permitieron que nos reuniéramos el día de hoy durante este momento de huelga por la lucha de sus derechos. Hablamos hoy en este momento de la historia, pero ¿qué es este momento que compartimos? ¿Y acaso compartimos un momento? Is it one moment or several moments gathering here across space and time? Here in Argentina, we speak in the aftermath of a dictatorship
that ended only 36 years ago. In the years since that historic defeat of state violence, the people of Argentina have established their memory projects, dedicated themselves to lives of active memory, institutions like the Centro Conti, which includes the offices of Las Abuelas, Las Madres, all of which work every day to keep memory alive and to fight the possibility of oblivion. Y aquí estamos hoy en Argentina y hablamos en el después de la dictadura que terminó hace tan solo 36 años. Pero este es un momento que compartimos de espacio y tiempo, estamos compartiendo el mismo momento. En el pasado, la Argentina pudo vencer a la violencia de Estado y permitir que la memoria se mantenga activa a través de diferentes proyectos, como es el mismo proyecto que se estableció acá en el Instituto Conti, que incluye el trabajo incansable de las abuelas, las madres, que trabajan día a día arduamente para mantener viva la memoria y para combatir la posibilidad del olvido. And yet here, as elsewhere in Latin America, we can read that revisionism, negationism, has been revived, a form of discourse, a pernicious politics that seeks to deny the reality of torture, disappearance, and murder. Y aquí, y sin embargo, aquí como en otras partes de América Latina, estamos viendo que el revisionismo ha revivido en forma de discurso, de políticas perniciosas que buscan negar la realidad de la tortura, la desaparición y la muerte, como en otras partes de Latinoamérica. New leaders have arrived, new and yet, in some sense, old, driving their countries at full speed into the future with a neoliberal agenda, seeking to revive other memories, including the memory of military rule. Consider Bolsonaro in Brazil. Y aquí, como en Latinoamérica, emergen nuevos líderes que intentan llevarnos a toda velocidad hacia su agenda neoliberal, intentando revivir una memoria que desea incluir, por ejemplo, una memoria que desea revivir en los gobiernos militares, como por ejemplo consideremos a Bolsonaro en Brasil, por nombrar a alguien. Sí, thank you. They claim that memory projects, memories and social networks alike, museums and social networks alike, are dedicated to documenting and vindicating the disappeared, that these are market strategies of the left or exaggerations or an unfair account of history. Bueno, y estos reclaman que los museos de la memoria, las redes que se tejen, lo que buscan es reivindicar a los desaparecidos como una estrategia de mercado de la izquierda, como una expresión de marketinera de la izquierda. In Chile, there are those who claim that the period of 1970 through 1993 should not be referred to as a time of dictatorship, but rather as a time of internal conflict, or indeed a civil war. But it is not a civil war when the state unleashes brutal and lethal power against citizens, militants on the left, most often struggling for socialism, economic equality, the redistribution of wealth, and part of the resistance against dictatorship itself. En Chile están aquellos que afirman que el periodo que va de 1970 a 1993 no debe ser referido como un periodo de dictadura,
sino una época de conflicto interno o de guerra civil. Pero no fue una guerra civil. Y si hubiera sido tal, el Estado, ¿cómo puede ser que desató un poder brutal tan grande y letal contra los propios ciudadanos que militaban en la izquierda, que peleaban por un socialismo y eran parte de una resistencia contra esa dictadura, que peleaban por una distribución más justa de la riqueza? In the United States, the current president, I forget his name, he believes that military parades honoring his presidency would be a great idea. He uses emergency powers to weaken both parliamentary and popular democracy and to enhance authoritarian rule. We could speak about many other regimes and consider how they tell or refuse to tell a history. En los Estados Unidos, el actual presidente, cuyo nombre me olvidé, cree que es una buena idea tener desfiles militares para ahorrar su presidencia y utiliza poderes de excepción para debilitar tanto el Parlamento como la democracia popular y potenciar el gobierno autoritario. Podríamos hablar de muchos otros regímenes y considerar cómo cuentan o se niegan a contar una historia. For instance, Erdogan from Turkey refuses to acknowledge the Armenian genocide. Netanyahu refuses to acknowledge the Nakba, the murder or dispossession of more than 700,000 people. But what is disturbing, bewildering, and enraging about the present moment, this moment that we share, that takes us up in its grip, is that the documents now exist. The memorials have been built. The names have been recovered, almost all the names. And even the number of the disappeared has been painstakingly compiled through forensic technologies that are known to be the best available. The soil has been analyzed, the water has been sifted, the bones have been tested. All of this work, decades of work here in Argentina, which includes many forms of evidence, testimonials, this constitutes the impressive and undeniable archive. Es demasiado. Sí. No, it's okay. Pero lo que es desconcertante, perturbador y enfurecedor acerca del momento presente es que los documentos ya existen. Si hablamos no solamente de la historia que a veces se cuenta o niegan a contar, podemos hablar también del caso de Erdogan, el presidente de Turquía, que se niega a reconocer el genocidio armenio, o de Netanyahu, el asesinato del Nakba con más de 700 personas. Es realmente muy desconcertante y enfurecedor porque existen esas documentaciones, estos monumentos conmemorativos han sido construidos, los nombres han sido recuperados cuando pudieron serlo y hasta el número de desaparecidos han sido compilados de manera minuciosa a través de muchas formas forenses, de evidencias que incluyen testimonios, que constituyen un archivo, y entre esos testimonios podemos decir que la tierra fue analizada, el agua fue filtrada, los huesos fueron testeados, trabajos de décadas y décadas nos dan evidencia y testimonio de que esta memoria, este archivo existe. And it's undeniable. Y es innegable. Okay. Y es innegable.
this prodigious accomplishment, this prodigious ethical accomplishment, can still be diminished and mocked by public officials. As you know, these efforts to preserve memory are criticized by the new authoritarians as partisan politics. Estos esfuerzos éticos, estos grandes logros éticos, están siendo burlados y disminuidos en su importancia por funcionarios públicos que lo critican como una especie de política partidaria. El texto. Sí, es in, no, it's in your phone, it's in your computer. I sent to your email. Te envío el texto. Okay. No, but you can give it to them. Allá, es para la traducción. No, sí. Okay. No me compartió en el Google Doc. No me compartió Google. Okay, let's start again. We've been having a technological problem for a while. Perdón, vamos a seguir. Hemos tenido un problema No, I técnico. sent it differently. ¿El anterior? To you. ¿Lo hiciste? Sí. Perdóname. Okay. ¿Dónde estamos? Okay, these efforts to preserve memory are criticized by the new authoritarians as partisan politics. We are told by these authorities that to preserve such memories is to take sides in a political battle, which means that the archive is understood by its current critics to belong to a left agenda, and that it exists simply to serve the left. And this history, they say, has been instrumentalized. Now, the implication of their argument is that we are all partisan, that we all only undertake projects that serve our own interests and have no independent value and no common value. Muy bien, y estos esfuerzos por preservar la memoria son criticados por los nuevos autoritarios como si fueran política partidaria. Se nos dicen que preservamos estas memorias, estos recuerdos y tomamos partido en una batalla política, lo que significa que el archivo es comprendido o interpretado como que pertenece a una agenda de la izquierda y que existe solo para servir propósitos de la izquierda. Entonces, si esto sucede así, somos interpretados todos como partidarios y que los proyectos defienden los propios intereses y que no tenemos valores comunes. Their argument implies that the reactionaries, the conservatives, the authoritarians, the neo-fascists are all engaging in their forms of revisionism, negationism, twisting and effacing the historical record in ways that serve their own political interests. Thus, their accusations against memory projects come back to accuse them of self-interest in their commitment to the denial of history. Las implicancias de este argumento es que la derecha, los conservadores, los autoritarios y neofascistas están participando en una forma de negacionismo que sirve a sus propios intereses políticos y sus propias acusaciones sirven en su propio interés para negar la historia que claramente es evidente. What makes this form of revisionism distinct at this moment? Perhaps we cannot easily generalize across national borders. Nevertheless, let us note at least 3 points about this contemporary scene of revisionism.
Bueno. El revisionismo no puede ser generalizado fácilmente de manera transnacional, porque cada uno tiene sus matices. Pero quisiera hablar de 3 puntos en particular. Let us note 3 points. The first is that the new authoritarians cannot be understood fully on the model of the old, and neither can new fascism be reduced to the kinds we have known in the past. These forms now emerge in part from the neoliberal version of capitalism that has not only intensified precarity, undermining the idea of enduring work, producing unpayable debts, but also foreclosing the very idea of the future. Primero, observemos que los nuevos gobiernos autoritarios no pueden ser comprendidos cabalmente sin el modelo del pasado. Y tampoco un nuevo fascismo puede ser reducido a los que conocimos en el pasado. Estas formas emergen en parte de una versión neoliberal del capitalismo que tan solo ha intensificado su precariedad, socavado la idea de un trabajo perdurable, producido deudas impagables y también ha establecido un nuevo poder para que los estados busquen asegurarse el control de las poblaciones. This same neoliberal formulation has established new regulatory powers for states that seek to secure control over populations, including citizens within the border, the stateless, the indigenous, and the migrants. The intensification of poverty and instability at the economic level has produced a widespread anxiety, one that too often converts into a desire for stronger versions of paternalistic authority, atavistic forms of patriarchy, to be instantiated through the traditional family on the one hand and the militarized state on the other. Both of them are fueled by a fantasy of restoring patriarchal power to its rightful place. Los nuevos neoliberales del poder establecieron un nuevo poder para asegurar el control de las poblaciones, que incluyen a los ciudadanos en las fronteras, a los apátridas y a los migrantes que están en la frontera. La intensificación de la pobreza y la inestabilidad a nivel económico han producido una angustia generalizada y un deseo por parte de algunos de una autoridad paternalista, tanto en la forma de familia tradicional como patriarcal, y que puede combinarse también en algunos casos con un Estado militarizado, lo cual de alguna manera aumenta ese deseo por el restablecimiento de un orden patriarcal. Those who suffer disproportionately in this current economy, one that is intensifying across the globe and implicating us in each other's lives, are women and minorities, the sexual dissidents, the indigenous, and the poor. The idea of politics presupposed and advanced by the political rhetoric of negationism is partisan politics, but a specific version of partisan politics. Aquellos que sufren desproporcionadamente en esta economía, una que está intensificada a lo ancho del planeta, son las mujeres, las minorías, los disidentes sexuales, los pueblos originarios y los pobres. La idea de que la política utilizada en esta especie de política retórica negacionista es una especie de política partidaria.
Es la política del partido, pero es una nueva versión. It is bitter, resentful, and nihilistic in its insatiable self-interest. It is the politics of the party, but not, I would suggest, the idea of a democratic political order, one in which the polity gains its legitimacy precisely through committing itself to a truthful account of its own history, an ethical obligation to pursue and follow the truth of history in order to open up and move into a future answering a clear ethical and political demand to oppose genocide and state-sponsored murder wherever it occurs. Esta es una versión más amarga, resentida y nihilista en el propio interés. Esta es la política del partido, pero no es, sugeriría, la idea de una política, de un orden político democrático en el cual la política gana legitimidad precisamente a través de un relato veraz de su historia, un reconocimiento de la verdad y de la búsqueda de la verdad para poder pasar al futuro, mover hacia el futuro con una demanda clara en términos políticos y éticos para oponerse al genocidio y a los asesinatos de Estado cuando quiera que estos ocurran. In the United States, we must insist that the history of genocide against Native peoples be known. And here it would seem that the history of the genocide against the Mapuche in Chile and Argentina must also be known. Indeed, the Armenians demand that the genocide of 1914 be named and acknowledged by the Turkish government. Remember that Hitler studied the Armenian genocide as he planned his own. En Estados Unidos hay ahora una necesidad de que se sepa acerca de la historia del genocidio, o con respecto a los pueblos originarios. Aquí en Argentina, por lo que me han comentado, se debe también hacer saber a todo el mundo sobre el genocidio ejercido sobre el pueblo mapuche. En Armenia se cometió un genocidio en 1914 y todavía se espera el reconocimiento del pueblo turco. No olviden que Hitler estudió el genocidio armenio para llevar a cabo sus prácticas. There is a possibility to forge transnational solidarities, even though all of these histories are distinct. They are each subject to contemporary revisionism, negationism, and the struggles against revisionism can and must assist each other. Revisionism is a continuation of the ethos of annihilation, the effacement of populations followed by an attempt to efface the trace of that annihilation. Se pueden establecer lazos de solidaridad. Esto es posible a pesar de las diferencias en las cuales se llevan a cabo estas prácticas en todo el mundo. Todas estas prácticas han sido sometidas al revisionismo y al negacionismo, pero las luchas deben asistirse y deben ayudarse unas a otras. Se debe recordar que esto es como un ethos del aniquilamiento, donde se intenta borrar a una población y luego se intenta borrar las huellas de ese borrado de la población. It remains a crime against humanity for a state to have murdered tens of thousands of people in an effort to annihilate the left, as was surely undertaken in Argentina and Chile. It is, I would suggest, a second crime to deny the annihilation in any aspect or to any degree. The denial of the history of state violence produces a political culture and ethos in which violence can be denied and thus can potentially be exonerated or overlooked in the future. Por supuesto, es un crimen que se haya asesinado a tantos miles de personas para eliminar a la izquierda, como es el caso de Argentina y Chile.
pero es un segundo crimen negar esa aniquilación. La violencia de Estado se transforma en una suerte de cultura o de ethos donde la violencia y la negación tienen una tendencia a buscar la exoneración de esas prácticas. If the destruction never happened, or if it wasn't so bad, then that means it can happen again, and it will not be so bad. For what this contemporary form of revisionism claims is that the institutions of public memory that document and convey the facts of detention, torture, disappearance, and death are fundamentally instruments or ploys on the part of those who seek to strengthen a political party, that they are using the facts or exaggerating them or only telling one side of a more complex story. Y lo que sucede muchas veces es que no se logra la destrucción o se dice, esto no fue tan destructivo, no fue tan terrible. Entonces se puede pasar de nuevo y no será tan malo si pasa de nuevo. Justamente lo que ocurre con el revisionismo es que ataca a las instituciones que documentan las detenciones, la tortura, la muerte, y se los considera simplemente instrumentos para fortalecer una política partidaria o un partido político en sí. Se dice que exageran o que cuentan solamente una parte de la historia, no cuentan toda la historia. But if one listens closely to what they now say, one begins to hear again that the left activists are terrorists, that the state is providing security against terror for the general population. This last claim is an echo of former claims, the ones made by dictators, authoritarians, and fascists. But we hear that claim again in this present moment that we share, as the migrant is figured as a terrorist or a potential rapist, as a drain on the economy, as a threat to Christianity, the family, and the nation. Y si empezamos a escuchar muy de cerca lo que estas entidades y estas personas tratan de decir, si escuchamos muy de cerca, escuchamos cosas que vuelven, cosas que se repiten, que las personas de izquierda son terroristas, que el Estado está protegiendo a la población de estos terroristas y que son un eco de lo que ya habían mencionado dictadores y fascistas en el pasado. Pero lo estamos escuchando de nuevo, lo estamos escuchando en el presente. ¿Qué escuchamos? Que el migrante es un terrorista, es un violador, es un criminal, es alguien que atenta contra el cristianismo, contra la familia y contra los valores. We have to be able to discern the forms through which a dictatorial past, a fascist past, takes new form as neoliberal and authoritarian attacks on democracy, invoking security to shut down demonstrations, defunding institutions that help preserve the history of dictatorship and the resistance against it, defunding universities where people learn how to apprehend their world and their history, reversing social movements or criminalizing social movements that seek to realize ideals of freedom and equality, LGBTQI activists, and the feminist movement. Y por supuesto, tenemos que ver cómo cobran una forma diferente. Las dictaduras pasadas hoy toman una nueva forma bajo el neoliberalismo y bajo el autoritarismo. Ellos invocan la seguridad para supuestamente reprimir o eliminar cualquier tipo de demostración pública, para desarticular las instituciones que tratan de preservar la memoria y llevar a cabo una resistencia. ¿Qué hacen también? Desfinancian a las universidades, los lugares donde pueden ir las personas a instruirse y a tratar de comprender el mundo que los rodea. Revierten y criminalizan a los movimientos sociales por estas ideas y también tratan de desarticular al movimiento LGBTQI. I will cut my remarks because this is a little slow, and I'm sorry. But I will just give you two more paragraphs. Thank you to my hardworking translators. The translation of one time into another
can take place through a communication of feeling that allows the history of suffering to become the imagining of another future, one grounded, yes, in the opposition to state violence and to all kinds of violence. In our time, those forms of violence include feminicidio, the killing of women, trans, travesti, violence against migrants, the abandonment of populations without health care or shelter, the exposure of migrants to death on the waters of the Mediterranean or at the borders of the United States, the growing number of detention camps for migrants, many of which follow the same protocols of former internment camps and sometimes conduct very similar forms of torture. Perdón que esto va un poco lento, voy a compartir con ustedes dos ideas centrales más. El tiempo se transforma en otro y muchas veces terminan transformándose las historias de sufrimiento en un futuro nuevo, en otro futuro. Siempre esta lucha por un nuevo futuro tiene que basarse en la oposición a la violencia de Estado y la oposición a toda forma de violencia. Oposición a los feminicidios, a los transvesticidios, a aquellos migrantes que son dejados sin seguro de salud, en la pobreza, en la muerte, aquellos migrantes que mueren en las costas del Mediterráneo o en la frontera entre México y Estados Unidos. Hay que oponerse a los campos de detención de migrantes, donde hoy llevan a cabo protocolos que tienen mucho que ver con los campamentos de detención de antaño y que ejercen prácticas de tortura también similares. Revisionists seek to make state violence legitimate. They seek to militarize the borders. They refuse to acknowledge the explicit physical violence as well as the systemic violence targeting women, minorities, the indigenous, the poor, and the migrants. But they do something more. They seek to revive. They seek to revive, to reanimate the longing for military rule. The parades, the security, the efficiency, the ethnic purity and xenophobia, the intense nationalism, the hatred of communism, the excitement of violent repression. Y lo que sucede con los revisionistas es que, por supuesto, tratan de legitimar la violencia de Estado. Quieren militarizar las fronteras, quieren sistematizar la violencia contra las minorías. Con las minorías me refiero a las mujeres, me refiero a los migrantes, a los pueblos originarios y a todas las minorías. Pero además de hacer esto, también tratan de revivir una añoranza por ese imaginario militar, por esas prácticas militares, los desfiles, la pureza, la xenofobia, la exaltación de los ritos militares y el odio contra los movimientos sociales. In the last years, the reactionary right has watched what the left is doing to consolidate its support. They seek to appropriate our methods for their own purposes. This means that as important as it is to communicate feeling from one time to another, the texture of loss, the explosive sense of horror, we also need to cultivate a critical capacity for translation between times so that we can demonstrate who precisely is distorting the past to unleash fascist desire in the name of the nation, even in the name of morality. Pero muchas veces pasa que la derecha reaccionaria empieza a mirar a la izquierda y quiere apropiarse de nuestros métodos, la observa de cerca para apropiarse de sus métodos. Entonces, por supuesto, es muy importante comunicar toda la textura y todo lo que ha ocurrido en el sufrimiento del pasado, pero también debemos contar con la capacidad crítica de trasladarnos y hacer esa traducción en el tiempo para demostrar quién está precisamente distorsionando el pasado para liberar este deseo fascista en nombre de la nación y aún en nombre de la moralidad. It is our task to critically expose their false rendition. The revisionists do not like this idea of critical thinking, critical memory, critical theory. They believe that approaches called critical are negative, but they keep us all stuck. They claim that we are stuck in our place of mourning, loss, and recrimination. They oppose the negative,
and yet they are the negationists. They are the ones who negate the truth of history. Nuestra tarea entonces es exponer este falso relato. A los revisionistas no les gusta para nada la palabra crítica asociada a ningún término. No les gusta el pensamiento crítico, no les gusta la memoria crítica y no les gusta la teoría crítica tampoco. Ellos dicen que nosotros somos demasiado negativos, que estamos atrapados en un recuerdo, estamos atrapados en un sentido de duelo. Sin embargo, ellos son los que niegan porque son los negacionistas, ellos son los que niegan. Perhaps the task is to show that imagining a future of radical freedom, where women and minorities do not live with fear and feel in every aspect of public and private life a confirmation of their equality, is also part of this memory work we do. For to criticize the present is undertaken with a shared hope and expectation of a more radically democratic future. Entonces quizás la tarea es demostrar que imaginar un futuro de libertad radical donde las mujeres y las minorías no viven con el miedo y sienten en todos los aspectos de la vida pública y privada una confirmación de su igualdad, también debe ser parte de este trabajo por la memoria que nosotros hacemos, ya que criticar el presente es algo que se lleva a cabo con la esperanza compartida y la expectativa de un futuro, democrático de forma radical. This is a future we imagine together, and in giving form to that imagining, we start its realization. We become those who imagine beyond the repetition of violence. And in that way, we break the rhythm, we break the repetition, and we become that opening, that invitation to a future we have never known. Y entonces este futuro que imaginamos juntos y al que damos forma en ese imaginar, de esta forma es que nosotros comenzamos a hacerlo realidad. Nos transformamos en ese futuro y a través de esta transformación logramos eliminar esa repetición de la violencia, logramos romper esa repetición, inventamos ese nuevo futuro y nos transformamos en ese futuro. Gracias a todos. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Bueno, muy buenas tardes, tardecitas, queridos amigos. Y muy impresionada, por supuesto, de tanta sabiduría, tanto coraje, y cómo no interesa al país que pertenecemos, sino lo que pensamos, lo que asumimos para la vida individual en el país en que nos toque vivir y para defender lo que históricamente se conoce como democracia, que es justamente que todos tengamos las posibilidades de una vida digna. Yo tengo muchos años ya, aprendo todos los días y me viene muy bien la ratificación que veo de los conceptos de los dos oradores en cuanto a la situación que estamos viviendo los países, no todos, pero casi todos los países de Latinoamérica a partir de la asunción de ciertos y determinados gobiernos. En algunos lugares quizá presentían que
lo que se venía. Muchos políticos sabios, cuando hablaron en el proceso de la campaña, dijeron lo que se iba a hacer si ganaba el actual gobierno. Y así pasó, pero algunos estábamos en estas organizaciones que nacimos como consecuencia de esta última dictadura cívico-militar. Desde el año 1930 tenemos dictaduras en la Argentina. Ocupación ilegal del poder político, y no solamente los militares que sirvieron como fuerza armada para imponer el miedo y la represión, sino que los civiles, generalmente llenos de dinero y ambiciones, dueños de casi todo el país, se imponían a la masa común del pueblo, que era el pueblo trabajador, el que daba la riqueza y oportunidad a que estas personas tuvieran tanto dinero. Porque el dinero puede llegar a una familia. Nosotros tenemos una gran cantidad de personas que han emigrado a nuestro país, han entrado en nuestro país volviendo de la guerra o por razones de otros riesgos, y han llegado a tener un pasar excelente, muy bueno, pero lo han hecho trabajando, con inteligencia, no dominando y sometiendo al obrero, sino haciéndolo un compañero. Si tenían ampollas, el dueño también las tenía. Y consolidaron en nuestro país una sociedad con esa influencia de los países de los que vinieron, pero también una propia, con nuestra propia población. Pero si hacemos un recorrido de la historia, siempre hubo actos de mucha violencia, ni hablar con los habitantes originarios, que fueron siempre perseguidos justamente para apoderarse de sus bienes, de sus tierras, cosa que sucede hasta hoy en día. Pero esas etapas de dictaduras permanentes y consecutivas unas y otras, algunas fueron más terroríficas, como en el 55, donde realmente el bombardeo, la muerte de civiles que caminaban, unos niños yendo al museo de la Casa de Gobierno en un ómnibus. Y yo a veces hago una memoria de qué hacía yo en ese momento del 55, y las madres de la mayoría de los 30.000 desaparecidos durante esta última dictadura, ante ese contexto represivo y de muerte, y de fusilamientos, complicidad de la Iglesia. Y no recuerdo carteles, marchas, protestas fuertes, sino hubiera sido otra la historia de nuestro país, si en ese momento hubiéramos reclamado y condenado hasta el último de los responsables de esas muertes, de esos fusilamientos, de esa opresión. Y ahí pasó y vinieron otras. La última dictadura nos encontró a esos que no hicimos nada en el 55, me incluyo. Yo tenía a Laura en mis brazos. Si hubiera salido, a lo mejor me seguían, y a lo mejor Laura y sus 30.000 compañeros estarían vivos. Y este es un mea culpa para aquellos que hoy, donde la dictadura se ha transferido ahora en un gobierno constitucional con signos y actitudes muy presentes, muy parecidas, muy similares. Y hay una resignación, aceptación de esa situación injusta. Creo que este mea culpa que yo me permito hacer, si yo hubiera hecho, mi hija estaría viva, que pensemos, aquellos que están todavía confundidos,
en sus hijos, en sus nietos, en sus familias. Nuestro país es un país muy joven, tiene poca experiencia, como los países de Latinoamérica. Todos nacimos en cierta época de la historia. Estamos en pañales con Europa, donde las guerras las conocemos desde las más espantosas hasta las más sofisticadas. Y lo peor es que los gobiernos de pueblos de Latinoamérica, jóvenes como somos, un gobierno, digamos, quiere establecer otra vez y nuevamente la violencia, pero de otra forma. Mi temor es que no existan más dictaduras, y ojalá es el propósito que esta sea la última, así lo queremos y lo vamos a sostener, pero que solapadamente sea una dictadura escondida en una verdad mentirosa. Ustedes ven que en nuestro país no hay tres poderes independientes. Hay una influencia del Poder Ejecutivo notable, visible, sin ningún problema, a los otros dos poderes. Y estamos viviendo el destape de una corrupción y de un infierno que no nos dimos cuenta que se iba a imponer. Desde que tenemos gobiernos constitucionales, los gobiernos nos han respetado, los organismos de derechos humanos. Nos han recibido, nos han escuchado, a veces no tanto como queríamos, han respondido a nuestras demandas, han hecho leyes de impunidad que repudiamos. Pero tuvimos un último gobierno que empezó a pensar mucho más profundamente en el beneficio del pueblo, del más desposeído. El que tiene mucho casi no vive en la Argentina, viven en sus paraísos y de ahí vienen cuando quieren a pasear, son nómades. Este gobierno, tanto de Néstor como de Cristina, nos enseñaron a vivir en una primavera. ¿Quién conocía a Néstor? Yo decía, y qué apellido difícil todavía, Kirchner. ¿Quién conocía? Estaba allá en el sur haciendo lo suyo, como cada gobernador de su provincia. Cristina era de mi ciudad, de La Plata. Yo nací en Buenos Aires, pero La Plata es mi ciudad. Quizá caminó con Laura y mis hijas, Claudia, por las calles y las diagonales, militando. Cada uno en su grupo político, pero para la militancia eso no existía, más que en las discusiones, en las diferencias. Y llega este hombre con sus zapatos con hebilla para el acto presidencial, porque la mujer, Cristina, no quería que se comprara mocasines. Él era sencillote, un hombre que lo fuimos conociendo a través de sus llamados. No necesitamos decir si nos recibe, nos llamó. Y empezamos a entrar en el espacio de ellos, la Casa de Gobierno, los organismos como si fuera nuestra casa, invitados a participar, opinar, compartir, apreciar, discutir un sistema que era para el pueblo y nosotros éramos parte del pueblo. Después vino el gobierno de Cristina y bueno, también con más razón una mujer, con cuántas mujeres que vinieron queridas de Latinoamérica como Bachelet, Dilma
Dilma y otros presidentes, nosotros ahí, unas ilustres desconocidas, en el balcón saludando a la gente y compartiendo un momento que nunca nos hubiéramos imaginado. Esa primavera del trato, de la respuesta concreta, de bajar los cuadros, que eso fue un acto realmente de valentía, no era que estaba jugando con gatitos mansos, eran lobos feroces. Sin embargo, el brazo de él señalando, va a bajar esos dos criminales. Y luego poner la palabra sin intromisión a otro poder de que esas leyes de punto final y obediencia de vida eran inconstitucionales. Cayeron esas leyes. Pero ya nosotros, los organismos de derechos humanos, que nacimos como señora, yo era una maestrita, yo era directora de una escuela acostumbrada con los niños, a mí no me lleven a una marcha, no me gusta nada, nunca participé en política partidaria, voté cuando me tocaba. Y nos enseñaron nuestros hijos a nosotros, en nuestras discusiones familiares para cuidarlos, ellos nos daban las razones de su militancia. Y cuando les decíamos que se tenían que ir del país, a Laura, te van a matar, te están buscando, me decía en su lenguaje, mamá, yo soy un perejil, a mí no me buscan, te buscan y te tenés que ir, no me voy a ir. Palabras que definieron en mi persona, y pienso que en mis compañeras, sus hijos también, a respetar sus convicciones, cuidarla, pero nunca decirle que no lo haga. Ella me dijo, mamá, todos queremos vivir, todos tenemos un proyecto de vida, pero miles de nosotros vamos a morir y nuestra muerte no va a ser en vano. 19 años. Entonces, ahí sale cuando no vuelve, no habla, no llega. Y ya sabíamos que si eso pasaba, con el rigor que tenían informada a la familia para que no estemos asustados y esperando, empezamos a pensar qué hacer. Y el rol entonces lo cambiamos. Al marido lo dejamos en la casa. Hacé vos todo lo que hago yo. Yo era docente, tenía un trabajo, me jubilé. Las otras compañeras hicieron lo mismo. Que yo salgo. A lugares equivocados, porque fui a pedirle a gente que era cómplice. Monseñor Plaza de la Plata, por ejemplo. Un entregador. Bueno, la idea fue que mi consuegra, Nelva Falcone, la mamá de María Claudia, desaparecida la noche de los lápices, que la torturaron, la secuestraron varias veces, ella y su marido, por sus hijos, me dijo, Estela, no estés sola, hay otras señoras como vos buscando niños, sus nietitos. Me junté y hasta hoy estamos juntas. Y si nos miramos somos distintas, distinta religión, distinta cultura, distinto estatus económico, distintas ideas políticas, pero el amor profundo por ese hijo, hija, y por ese nieto, que era lo que nos dejaron nuestros hijos, era tan grande y es tan grande todavía que somos hermanas y ya no nos podemos separar más, no nos vamos a separar más. Estamos juntas. Estamos juntas para seguir buscando. Ustedes saben que hace unos días atrás tuvimos la noticia de la nieta 129. Ustedes saben lo que es encontrar un nieto.
una nieta. Es como que se realiza un milagro. Es como una resurrección. Porque aquel bebito, que a lo mejor está en los brazos de la mamá en nuestras fotos de la casa, se presenta y es un hombre con la misma cara y volvió a su verdad y sabe quién es. Se transforma en lo que los padres fueron y no en los que lo robaron, quisieron, que era que crecieran como ellos, asesinos, malos, contrarios en sus ideales. No pudieron contra la sangre. La sangre, como dicen, no es agua. La sangre y la genética lleva dentro de ellos papá y mamá. Este papá, al que le encontramos su hija, la número 129, dijo cosas tan maravillosas. 42 años esperando esa noticia. Y luego escuchar la voz de su hija, porque están hablando y la cosa va muy bien. Entonces, en medio del caos en el que vivimos en nuestro país, donde gente durmiendo en la calle de Buenos Aires existe como nunca, familias enteras. ¿Pero qué hacen? Más empedrado, más portland, macetas, así, flores. A lo mejor alguna planta tapa a los que están durmiendo. No interesa el pobre y el que se enferma en la familia, algún chiquito por falta de comida. Saben que ahora no piden más plata, piden comida a los que están en la calle. Gente hasta bien vestida que perdió el empleo y no tiene nada, ni un peso en el bolsillo. Comida en un país donde tiramos una semilla y nace sola. Porque nos han robado todo y encima siguen robando, vendiendo el país, el territorio a Lewin, a Benetton y a todos esos mafiosos mercantilistas que no dejan la plata en el país, se la llevan. Y con ellos el gobierno en sus bolsillos. Y no me da vergüenza decir, como dije un día en la radio, a viva voz, que es un gobierno ladrón. Porque es cierto. Es un gobierno que nos está mintiendo todos los días. Y el pueblo, nuestro pueblo, que es un pueblo de paz, no es que tenga paciencia. En este momento nuestra paciencia es una estrategia. No queremos violencia porque no queremos más muertos. Pero alentamos, sobre todo a los benditos y maravillosos jóvenes que están movilizados en todos los grupos sociales del país, a que no se queden quietos, que no se resignen, que no bajen sus brazos. Y de ahí las manifestaciones. El 24 de marzo fue genial. Fue genial. No hubo nada, no pasó nada de malo que siempre está detrás ese ejército que nos reprime. No les dieron oportunidad y eso es bueno. Pero nosotros tenemos que, y yo que soy una mal informado, por lo menos no, cuando hablo con algún político, cuando hablo y hablamos los 13 organismos hermanos que estamos caminando juntos con la iglesia, con los sindicatos, con los partidos políticos, yo le pregunté, ¿sabemos quién es Macri? ¿Sabemos? Porque ahora se transformó en el que grita y golpea. ¿Será que es un actor? Porque hace stand-up. Yo aprendí, porque yo decía, ¿qué es eso? Todas palabras inglesas tenemos.
No, porque fíjense, con la cara que miente y no se le mueve una pestaña, cómo nos dice que estamos mejor, cómo nos dice que hemos crecido y cómo hablan de escuelas que han creado y no existen. Están contra la educación. Y nosotros apoyamos en nuestro humilde trabajo, las abuelas y los familiares y las madres, los hijos y todos los demás organismos, todas las manifestaciones de reclamo que hacen día a día los afectados de este gobierno que no nos quiere. Será con una firma. Ya no podemos ir, yo no puedo caminar una cuadra, lamentablemente, pero bueno, estoy donde puedo estar sentada. Y firmamos todo lo que llega a nuestra oficina para estar presentes ayudando a todos los que han quedado de la manera más brutal. Cuando van a trabajar les dicen, usted no trabaja más, acá no entra, y entonces es como una delincuente. ¿Cuántos se han muerto? ¿Cuántos se han suicidado? ¿Qué tenemos que hacer? Unirnos. ¿Pensamos distintos? Sí. A mí no me gusta esto, ni aquello, ni aquello. ¿Pero qué? ¿Te gusta que gane otro presidente? Sí. Bueno, vamos, juntos. Claro. Están hablando de un gobierno de transición. Sí, seguramente, porque la deuda externa que nos dejan es impagable. Va a haber que renegociarla, va a haber que, no sé, yo no entiendo nada de eso, pero escucho y digo, sí, renegocien. Y sobre todo, intensificar la cultura, las universidades, las escuelas, que vuelvan a trabajar las miles de pymes, pequeñas y medianas industrias que han cerrado y grandes industrias que se están yendo porque no les conviene estar acá. ¿Qué país nos van a dejar? Prepararnos para eso, pero sin resignación, sino con que paguen los delitos que han cometido. Y yo lo digo, y también lo digo a la prensa, que el señor presidente, el día que deje el sillón de Rivadavia, vuelva a una celda de una cárcel. Porque es lo que corresponde, porque si no vale lo mismo robar, ser un delincuente y bueno, viva la pepa y sigamos, no. El que roba una gallina la llevan preso. Y fíjense la niñez, porque ya es la niñez que anda con la droga y el arma en la mano. Y están matando, y la señora ministra dice que maten por la espalda, porque si se supone que es... No, están borrando la moral, los sueños. Pero ¿saben qué? No nos robaron la alegría de vivir. No nos robaron. Este esfuerzo que se ha hecho en estos días de trabajo en este lugar es el signo de persistencia, fuerza, perseverancia y amor a la patria que tenemos todos los que estamos acá. Y vamos a reproducir las palabras maravillosas que han dicho los compañeros, para que el que no pudo venir o no pudo entrar porque ya no había lugar, porque había más gente, sepa de lo que se habló y le hable al otro. Hagamos la reproducción de nuestros sueños y vamos a conseguir una patria libre y soberana. Gracias.
Yes, I love the song. This is our logo. My family is free. Freedom. No, no es nada.